Hola amigos, mi nombre es Jesús López Segura y esta es la versión no oficial. Francesco Forgione en Toluca. La Cosa Nostra mexiquense goza de cabal salud. ¿Desafían Peña y su primo del Mazo al presidente López Obrador? Diversos medios dan cuenta de la asistencia del gobernador Alfredo del Mazo Maza y el expresidente Enrique Peña Nieto a la boda de Mar, la hija del abogado de cabecera de la mafia mexiquense Juan Collado, que tuvo lugar este fin de semana en la hacienda Jajalpa, Lerma, Edomex. Juan Collado ha representado los intereses en litigio tanto de Carlos Salinas de Gortari como de Arturo Montiel y más recientemente se ha hecho cargo del divorcio de Enrique Peña Nieto, según algunas notas periodísticas, por lo que puede considerarse uno de los más conspicuos miembros de la ndrangheta prianista, digno por tanto de verse arropado en la boda de su hija por personajes como, según publicó la revista Quién, el exgobernador Manuel Velasco Cuello, Manlio Fabio Beltrones, Diego Fernández de Ceballos, Rosario Robles, Raúl Salinas de Gortari. Y en fotografías se pudo ver al ministro de la Corte, Eduardo Medina Mora, y a Aurelio Nuño, entre otros, de acuerdo con la cita de Julio Hernández López. Peña aprovechó la ocasión no solo para burlarse del clamor nacional de juzgarlo por sus presuntas atrocidades y latrocinios, sino también para la presentación oficial de su nueva novia, la espectacular modelo Tania Ruiz, en una de esas bodas emblemáticas en las que los políticos de un determinado clan se dejan ver con la finalidad de hacer patente su poder fáctico frente a las insinuaciones y amagos del poder formal. Recientemente se ha publicado que Enrique Peña ejerció de manera discrecional casi 2 billones, billones de pesos durante un mandato que, sin temor a exagerar, podría caracterizarse como probablemente el más corrupto de la historia de México. ¿Y cuál es la consecuencia de tal revelación periodística que en cualquier país civilizado del mundo habría provocado un escándalo de proporciones bíblicas? Ninguna. Peña se burla de las múltiples acusaciones que lo persiguen a diario, incluso por voz del presidente en funciones, y se deja ver muy quitado de la pena, exhibiendo su fortuna inconmensurable. Hoy mismo da a conocer el presidente López Obrador que entre Peña y Calderón condonaron 400,000 millones de pesos en impuestos a sus grandes cuates contribuyentes, lo que el mandatario no duda en calificar como guachicoleo de cuello blanco. Y hoy también la revista Proceso publica que la PGR de Peña triplicó sus gastos en comidas y bebidas, vales, regalos, ropa y hasta en parques de diversión, mientras el programa para investigar y perseguir a la delincuencia organizada sufrió un decremento de 15.7%, con la consecuente impunidad cercana al 100% que caracterizó a su sexenio, lo que da pie y absoluta credibilidad a la hipótesis, originalmente nuestra y retomada por el obispo Raúl Vera, de que el horror inaugurado por Calderón se consolidó en el sexenio de Peña de manera intencional con el fin perverso de garantizar la inmovilidad de una sociedad aterrorizada que permitió así el saqueo masivo de las finanzas públicas. El Congreso del Estado de México, y más específicamente la talentosa diputada Azucena Cisneros, de Morena, realiza un interesantísimo ejercicio de parlamento abierto, inaugurándolo con un invitado de lujo, el héroe internacional de la lucha contra la mafia italiana, Francesco Forgione, con quien los periodistas que preferimos 1000 veces acudir a esta cita que a la convocada por el gobierno de Alfredo del Mazo a la misma hora, con el muy limitado asnalista neoliberal Leo Zuckerman, tuvimos oportunidad de escuchar y cuestionar al gran periodista que presidió la Comisión Antimafia del Parlamento italiano y ha escrito varios libros sobre su clasificación de la mafia, la ndrangheta de la región de Calabria, la camorra asentada en Palermo y la Cosa Nostra en Sicilia, pero en su dimensión globalizada. Hola, Jesús López Segura de Notiguía Televisión.
A mí me parece que el concepto que usted maneja como la drangheta o drangheta. 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 No te preocupes porque también en Italia no lo sabe pronunciar. Muy bien. En México lo estamos entendiendo como la mafia del poder. Es decir, se supone que en México hemos sido dominados por un gobierno neoliberal corrupto durante 3 décadas. Y ese gobierno se robó elecciones, asesinó a un candidato populista, como se le llamaba Luis Donaldo Colosio, y saqueó al país. Entonces, el Estado de México es muy interesante, porque coexisten ahora un primo del presidente Peña Nieto, que fue uno de los principales saqueadores de este país, en el gobierno del Estado de México, aquí enfrente, al lado, que organiza una conferencia de un periodista declaradamente neoliberal, que se llama Leo Zuckerman, y que al mismo tiempo que usted viene a hacernos el favor de platicarnos su maravillosa experiencia en Italia para combatir a la mafia del poder, que así la conocemos aquí. Esa coexistencia a mí me preocupa en el planteamiento de la diputada Azucena Cisneros, en su iniciativa de ley, así como yo la vi manejada en alguna prensa, que está depositando el organismo protector de los periodistas en manos del secretario general de Gobierno, que se llama Alejandro Osuna Rivero en este momento, en manos de la Secretaría General de Gobierno, cuando, pues a mí eso me parece que sería como poner los bancos de sangre en manos de Drácula, ¿no? Porque, ¿qué tenemos aquí en el Congreso dominado por Morena? Tenemos a un gran periodista como usted, ¿no?, ilustrándonos sobre cómo hacer para proteger a los periodistas, para entender cómo los delincuentes de cuello blanco se asocian con el crimen organizado en este país para saquearnos, cómo sacan al ejército a las calles para reprimir, no como en Italia, que lo sacan para proteger a los jueces, ¿no?, a los denunciantes, como usted escribía. Entonces, yo pienso que tendría que salir del propio Congreso el organismo, a diferencia del modelo federal que deposita en la Subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación, porque eso es, digamos, un gobierno bueno, ¿no? Pero aquí no hay un gobierno bueno, de ninguna manera en este estado. Entonces, creo que tendría que ser desde el Congreso que se organice un organismo protector de los periodistas y de los defensores de derechos humanos. Muy bien. Gracias. La primera respuesta sería cambiar el gobierno. Pero falta nada. No, pero Ahí vamos, ya. pero no lo puedo decir yo que soy extranjero, ¿no? La cosa que tú decías es importante. Cómo la sociedad civil, las asociaciones se organizan para representar permanentemente un punto crítico de las prácticas y de las visiones cotidianas del poder. Ese es un tema muy fundamental. Y, claro que la Fiscalía y la magistratura es importante. Nosotros hemos tenido por 7 veces un jefe del gobierno que se llamaba Giulio Andreotti, que fue procesado por mafia y no salió absuelto del proceso, porque el proceso dice que hasta el 1982 estaba comprometido con la mafia, pero no tenía la ley que preveía el delito de asociación mafiosa y por eso no fue condenado. Después del 92 no tiene pruebas suficientes para demostrar que estaba mafioso. Es una sentencia de una magistratura, ¿no?, que dice sí, pero no. Pero hemos tenido
un jefe del gobierno en esta condición, ¿no? Pero ¿qué cambió? Cambió la sociedad civil, cambió la ley, a través de la ley la funzione della magistratura, perché in Italia la Costituzione dice che la magistratura risponde solamente alla ley, no al gobierno, alla ley. Cambió la ley, cambió la magistratura y cambió la sociedad civil. En la acera de enfrente decía Zuckerman, según la redacción textual del Boletín Oficial del Gobierno de Del Mazo, que si México tiene corrupción es porque no hay un auténtico Estado de Derecho. Si en México tenemos inseguridad, es por lo mismo. Y si en México la economía no crece tanto, es porque no hay confianza de los empresarios. Tales perogrulladas, por mucho que se expongan con el pedante aire doctoral de quien sabe que su auditorio está compuesto por un puñado de aduladores ideologizados, denotan una pobreza intelectual que de ninguna manera justifica la molestia de ir a escucharlo, sobre todo cuando sus aburridas alucinaciones se pueden oír en cada emisión de tercer grado de Televisa, donde Leo se ha autoproclamado sin rubor como un neoliberal empedernido. Traerlo a Toluca con un alto costo para el erario público denota, una vez más, que el equipo de Del Mazo en materia de comunicación está liderado por un par de burros. También muy quitado de la pena aparece en el video de la fiesta que hemos estado comentando, de la boda de Marras, el ex encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, quien se dedicó, según la columna del destacado periodista Salvador García Soto, Serpientes y Escaleras del Universal, durante el último año que tuvo al frente de la extinta Procuraduría, a obstaculizar, obstruir y retrasar las investigaciones de casos de corrupción como el de Odebrecht, la estafa maestra, y que fue parte de la reclasificación del delito que permitió al exgobernador veracruzano Javier Duarte obtener una sentencia por solo 3 años de prisión, a pesar de los millonarios desvíos en su estado. Recientemente, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, acusó a los anteriores titulares de la PGR, de la que Elías Beltrán fue el último, de heredarle un rezago de hasta 300,000 averiguaciones previas y carpetas de investigación, 21,000 órdenes de aprehensión incumplidas, con una anarquía en la estructura administrativa que utilizaba la flota aérea de forma irracional, compras millonarias de aeronaves y drones sin justificar las necesidades y beneficios, además de que acusó que la institución se convirtió en un verdadero verdugo de sus enemigos políticos, mientras encubría en forma permanente a los cómplices del poder. Así que, viendo lo contentos y relajados que se veían estos personajes en la fiesta, en el discurso diario de López Obrador simbolizan la terrible corrupción gubernamental que le heredaron. Podría decirse que las palabras y discursos del presidente no parecen asustar a los corruptos, que, como dice esa célebre frase, gozan de cabal salud, remata García Soto. Buongiorno signor Francesco, non parlo italiano, mi dispiace. Buenos días, señor Francesco. Me gustaría saber qué opina usted en esta lucha global y en esta necesidad que hay de entender la lucha antinarco como un fenómeno de todo el mundo. La importancia de hablar del tema de la legalización de la droga aquí en México, que es un tema que, bueno, se ha tratado incluso desde la actual secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Ella era senadora el año pasado y lo propuso ante el Senado, y hay una propuesta aquí en el Congreso del Estado de México vigente para que se legalice la marihuana con fines lúdicos, con fines recreativos en todo el país. Es un tema que yo veo que muchas veces no se toca, y yo creo que sí sería crucial, porque aquí en México, pues creo que usted decía que hay 7,000 muertos en Italia, 7,000 muertos inocentes. Aquí llevamos 300,000 en el sexenio de Calderón y de Enrique Peña Nieto. Entonces, sí me gustaría saber su opinión al respecto, si fuera tan amable. Es un tema complejo, ¿eh? Es un tema complejo.
y creo que las razones están en una visión, en la otra. Yo cuando era diputado fui firmatario de un proyecto de ley con mi grupo parlamentario de legalización de los productos de los cannabis, de la marihuana leggera, al fine ricreativo. Quindi soy de acuerdo sobre esto. Yo creo que el tema del narcotráfico es fundamental, porque el mercado de la cocaína y de las drogas es un mercado criminal. Es un mercado criminal. Y sostraer una parte de este mercado con una evaluación muy, ¿cómo se dice?, muy científica. Soy de acuerdo sobre eso. ¿Por qué? Porque hoy el mercado de la droga es el principal mercado del crimen organizado. Para producir 1 kilo de cocaína en los campesinos, en los países productores, el costo es 1.000 euros. El mismo kilo, cuando se transforma en pasta básica, vale 14.000 euros, 15. El mismo kilo, cuando lleva en las manos de la 'ndrangheta, que es el principal importador, vale 25.000 euros. El mismo kilo, cuando lleva en una plaza de la venta, vale mediamente 50.000 euros. Pero de 1 kilo de coca pura se producen 4 kilos de coca al mercado. Nosotros decimos tallada, al mercado, cortada, al mercado. Cada uno de estos 4 kilos vale 50.000 euros. 50 por 4, 200.000. Hemos salido de 1.000. Karl Marx, con su teoría del plusvalor, podría decir que no hay un producto al mundo capaz de producir un plusvalor entre 1.000 y 200.000 euros. Por esta razón, si tú me preguntas, ¿tú quieres legalizar la marihuana? Yo digo, discutimos, se puede hacer. Yo cuando estaba diputado fui firmatario de un proyecto para legalizar la marihuana y los productos de los cannabis. Hacemos una evaluación científica del impacto social y de la salud de la legalización y sustraímos una parte del mercado al crimen organizado.